¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso regresamos con un ejercicio de estadística en el que nos piden calcular el estimador centrado de mínima varianza para la muestra aleatoria simple asociada a una población cuya función de densidad nos dan aquí. Este es el segundo apartado del ejercicio, es el apartado B, y en el apartado anterior nos pedían calcular el estimador de máxima verosimilitud, que nos había quedado que era este de aquí, y nos vamos a basar en él para resolver el siguiente apartado del ejercicio. Parece una buena idea, dado que el estimador de máxima verosimilitud sabemos que converge asintóticamente a uno centrado. Y si nosotros queremos uno centrado de mínima varianza, lo primero que tendremos que tener es uno centrado, y luego demostraremos que ese que hemos encontrado es el de mínima varianza, utilizando para ello el teorema de Lehmann. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar este estimador. Vale, dado que el estimador centrado de máxima verosimilitud que buscamos no puede depender de la teta, dado que el parámetro que yo quiero estimar es la propia teta, nos vamos a comer esto de aquí a la hora de crear nuestro estimador. Esta teta la vamos a obviar. Y todo lo que no depende de teta sí que lo vamos a incluir. ¿Qué ocurre? Que lo tenemos en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero la distribución de todo lo que hay en el denominador y luego calcular la distribución de 1 partido de la que hemos hallado para hallar la distribución final del que pretendemos que sea estimador centrado de mínima varianza. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una suma de n veces, que son el número de muestras de muestras que tenemos de manera aleatoria simple. Y también tenemos una constante, el logaritmo neperiano de x sub 0 multiplicado por n. Entonces lo que vamos a hacer es calcularlo para cada una y luego sumar todas para obtener lo que tenemos en el denominador. Entonces yo lo que voy a tomar como variable aleatoria, llamémosla y mayúscula sub i, es el logaritmo neperiano de la x sub i, perdón, menos el logaritmo neperiano de x sub 0. Y luego haré la suma de las y sub i, que me dará lo que tengo en el denominador, porque sería la suma de las x sub i menos sumar n veces el logaritmo neperiano de x sub 0, que es multiplicarlo por n, puesto que es una constante, que es exactamente lo mismo que tengo en el denominador. Entonces vamos a calcular la distribución de esto. Vamos a hacer el cambio de variable correspondiente, y sub i es igual al logaritmo neperiano de las x sub i. No es lo mismo lo que estoy poniendo, dado que arriba son variables aleatorias y aquí simplemente estoy poniendo variables para hacer el cambio y calcular el jacobiano, menos el logaritmo neperiano de x sub 0. Y entonces ahora de aquí tendremos que despejar la x sub i. Entonces nos queda que x sub i es igual, pasaríamos este logaritmo neperiano de x sub 0 sumando para allá, y luego para despejar y quitarnos el logaritmo que tenemos en el x sub i, este logaritmo de aquí, vamos a elevar a e en los dos lados, de manera que nos quedaría e elevado a i sub i más el logaritmo neperiano de x sub 0. Esto por propiedades de las potencias. Podemos separar la suma en el exponente como un producto poniendo como base común e. Entonces tendríamos e elevado a i sub i por e elevado al logaritmo neperiano de x sub 0. Pero esta base con este logaritmo en el exponente nos lo anula y nos queda que e elevado al logaritmo neperiano de x sub 0 es igual a x sub 0. De manera que esto es x sub 0 por e elevado a i sub i. Entonces esta sería la transformación despejando la x sub i, y entonces ahora tendremos que calcular el jacobiano de esto. ¿Qué ocurre? Que al derivar respecto a i sub i, ahora tendríamos que derivar respecto a i sub i esta función de aquí, la e se queda exactamente como está y la constante también, entonces es la misma la derivada. Esta sería la derivada, esto va a ser el jacobiano. Y positiva, así que no le voy a aplicar el valor absoluto. Entonces ahora tenemos que poner que la función de densidad de la i sub i que nosotros buscamos es igual a la función de densidad de la x, la que nosotros teníamos en un principio, compuesta con el cambio que yo estoy haciendo, es decir, compuesta con este cambio, con este cambio de aquí, donde ponga x, yo voy a poner mi x sub i, y por tanto me va a quedar arriba exactamente igual, teta por x sub 0 elevado a teta, partido de donde pone x, ahora voy a poner, lo he simplificado un poco, esto que tengo aquí al final, x sub 0 por e elevado a y sub i. Entonces me va a quedar e elevado a y sub i por teta más 1 por x sub 0 elevado a teta más 1.
Y finalmente me queda multiplicar por el jacobiano, que es este que teníamos aquí. Entonces multiplicado por x sub 0 por e elevado a i sub i. Y lo último que nos queda es poner la función indicatriz con los límites correspondientes. ¿Cómo determinamos esos límites? Bueno, pues a través de la transformación que hemos hecho. Nosotros queremos ver dónde se mueve la i sub i respecto de la que estamos calculando la función de densidad. Entonces nosotros sabemos que la i sub i es el logaritmo neperiano de x sub i menos el logaritmo neperiano de x sub 0. Pero la x sub i se mueve, porque es la función indicatriz que tenemos de enunciado, entre x sub 0 e infinito. Entonces vamos a ver, para el límite inferior x sub 0 nos quedará que i sub i es igual a el logaritmo neperiano de x sub 0 menos el logaritmo neperiano de x sub 0. Es decir, es igual a 0. Entonces como límite inferior yo tendré 0. Y como límite superior, bueno, pues cuando cuando x tiende a infinito, que es el límite superior de la indicatriz que tenemos en el enunciado, ¿dónde tenderá i sub i? Bueno, pues i sub i al ser, puesto que i sub i es igual al logaritmo neperiano de, ya no voy a poner x sub i, sino x, que sepáis que es la misma variable la que estamos moviendo, menos el logaritmo neperiano de x sub 0, el logaritmo neperiano de una cosa que tiende a infinito tiende también a infinito, menos una constante, pues tiende a infinito. Entonces esto va de 0 hasta infinito y lo pongo abierto, de i sub i. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es simplificar. Tenemos arriba x sub 0 elevado a teta multiplicado por un x sub 0, de manera que juntando exponentes sería x sub 0 elevado a teta más 1, que es exactamente lo mismo que en el denominador, de manera que los vamos a cancelar. Y tenemos e elevado a i sub i en el numerador y en el denominador lo tenemos a la teta más 1. E elevado a i sub i, todo ello a la teta más 1. Entonces lo que vamos a hacer es cancelar un e elevado a i sub i del denominador con una del numerador. Voy a acabar por aquí. Y nos quedaría que esto es teta partido de e elevado a i sub i por teta por la indicatriz entre 0 e infinito de i sub i. ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos expresar, bueno, esto que no se confunda, esto está todo en un exponente, que parece que puedo cancelar las tetas. Esto lo vamos a pasar al numerador, la e, con un signo negativo, vamos a tener una exponencial negativa. Y esto nos queda que es teta por e elevado a menos teta por i sub i por la indicatriz entre 0 e infinito de i sub i. ¿Qué ocurre? Que esta función de densidad nos suena, ¿verdad? Es como la de lambda por e elevado a menos x lambda. Y moviéndose entre 0 e infinito nos suena aún más. Se trata de la función de densidad correspondiente a una exponencial. Esta es una de las claves del ejercicio. Una exponencial de parámetro teta. Pero recordemos que la exponencial no es más que un caso particular de la función gamma. Entonces esto es lo mismo que una gamma con a, que es lo que multiplica la i sub i, igual a teta. Y parámetro p, que es el que eleva a la teta, bueno, el que eleva a la teta sería el que eleva a la i sub i. Y como la i sub i no aparece, lo que tiene como exponente es un 0. De manera que el exponente, que tiene que ser p menos 1, nos indica que p menos 1 es igual a 0, por tanto p es igual a 1. Tenemos una gamma de parámetro a igual a teta y p igual a 1. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros la sumemos, porque hemos dicho que nosotros no queríamos la i sub i, queríamos la suma desde i igual a 1 hasta n de las i sub i, esto será una suma de gammas con la misma a y el mismo parámetro p. Y nosotros sabemos que al sumar una gamma de un cierto parámetro a con un p sub 1 más una cierta gamma con un parámetro a y un cierto p sub 2 diferente, las a sí que tienen que ser iguales, esto es una gamma de parámetro a y p igual a p sub 1 más p sub 2. Si nosotros sumamos n veces el parámetro p igual a 1, tendremos que p es igual a n. Entonces la suma de todas estas se distribuye como una gamma de parámetro a igual a teta y p igual a n. Entonces vamos a parar el vídeo y continuaremos a partir de esto. Teníamos, por tanto, que esta variable que he renombrado como i, que es lo que hay en el denominador del estimador de máxima verosimilitud, se distribuye como una gamma con parámetros teta y p igual a n. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar la inversa. Nosotros aquí tenemos la i en el denominador, en el estimador de máxima verosimilitud, que es el que nos hace idea
de por dónde tiene que ir el centrado de mínima varianza. Y entonces ahora nosotros lo que queremos calcular es la media no de i, sino de 1 partido por i, que ya se debe parecer mucho, porque es básicamente lo que tenemos aquí, a la media que nosotros buscamos, que es concretamente teta. Buscamos un estimador centrado para teta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, vamos a utilizar la definición. Entonces, la media de 1 partido por i será igual a la integral entre 0 e infinito de 1 partido por i, que es la función para la que estamos calculando la media, por la función de densidad de la i, pero como ya sabemos la distribución que sigue la i, sabemos cuál es la distribución de una gamma con estos parámetros. Sería en el numerador a elevado a p, teta elevado a n, en el denominador gamma de p, es decir, gamma de n, multiplicado por i elevado a p menos 1, es decir, elevado a n menos 1, por e elevado a menos a por i. Entonces, elevado a menos teta por i, diferencial de i. Entonces, ahora simplemente vamos a sacar las constantes de la integral. Vamos a sacar el teta elevado a n, porque estamos integrando respecto a la variable i, por tanto, teta es una constante. Gamma de n. Por la integral entre 0 e infinito, vamos a juntar esta i que tenemos aquí, vamos a juntarlo con esto que tenemos aquí, y por tanto es 1 menos a restar en el exponente de la i que tenemos aquí, entonces me quedará i elevado a n menos 2 por e elevado a menos teta i diferencial de i. ¿Qué ocurre? Que esto sigue siendo una gamma, es la integral correspondiente a una gamma, que recordemos que se resuelve como gamma de p, donde lo que tengo que tener en el exponente de la i es p menos 1, partido de a elevado a p. Entonces tendré que, si p menos 1 es n menos 2, entonces p es n menos 1, entonces tendré que esto es igual a gamma de n menos 1, partido de a elevado a p. Recordemos que la a es lo que hay en el exponente de la exponencial negativa multiplicando la i, es decir, en este caso es teta, teta elevado a p, que hemos dicho que era n menos 1. Ahora simplemente pues vamos a simplificar, nos quedaría gamma de n en el numerador y gamma teta de n, teta elevado a n en el numerador y teta elevado a n menos 1 en el denominador, pues cancelamos y nos queda un teta en el numerador. Abajo nos queda gamma de n, pero recordemos que gamma de un número natural es ese número menos 1 factorial, de manera que sería n menos 1 factorial, y arriba nos queda gamma de n menos 1, que exactamente por lo mismo es n menos 2 factorial. Si nosotros simplificamos esto, nos queda un n menos 1 en el denominador. Entonces esta sería la media de la variable 1 partido por i. ¿Qué ocurre? Que no es exactamente teta, pero lo que diferencia esta variable de simplemente ser teta, que es para que sea centrado, es un n menos 1 dividiendo en el denominador, es una constante. Entonces simplemente, si la tengo en el denominador, si yo multiplico por esta constante sobre la distribución que yo tengo, el 1 partido por i, me la cargo al hacer la media. Entonces lo voy a poner rápido. Si nosotros creamos una tercera variable aleatoria que sea n menos 1 partido por i, en vez de 1 partido por i, la media de z, puedo sacar la constante de la media, es n menos 1 por la media de 1 partido por i, pero la media de 1 partido por i es la que acabamos de calcular, es decir, esto es igual a n menos 1 por teta partido de n menos 1, y lo que buscaba era cancelar estos n menos 1 y por tanto esta variable sí que tiene media teta, de manera que es centrada. Yo suelo decir media, pero realmente es la esperanza. Lo que pasa son cosas sinónimas. Y por tanto ya tenemos un estimador centrado, que es este de aquí, donde i es esto que os he puesto aquí y donde i sub i a su vez es lo que os he puesto aquí. Bueno, i es esta de aquí. Y ahora simplemente tendremos que ver qué es el centrado de mínima varianza. Entonces voy a parar otra vez el vídeo y vamos a utilizar para ello el teorema de Lehmann. Y finalmente, como os he dicho, vamos a utilizar el teorema de Lehmann para demostrar que este estimador que os he escrito aquí es el centrado de mínima varianza. El teorema de Lehmann nos dice que si nosotros a un centrado, y ya hemos demostrado que es centrado porque la esperanza nos daba teta, demostramos que es función de un estimador suficiente y de un estimador completo, entonces es el centrado de mínima varianza.
¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a sacar la función de densidad conjunta multiplicando n veces la función de densidad para cada una de las variables, la función de densidad de la población. Entonces nos queda teta elevado a n en el numerador, x sub 0 teta por n, recordemos que es multiplicar n veces esto, y luego como la y sí que depende de cada caso concreto, la x, entonces en el denominador tendremos el productorio de todas estas x elevado a teta más 1, los otros son constantes. Entonces por la misma indicatriz, no sé qué estoy haciendo, por la indicatriz desde x sub 0 hasta infinito de todas estas muestras que hemos tomado, desde x1 hasta xn, y ahora lo que haremos será llevárnoslo a una exponencial uniparamétrica. Vamos a pasar esto que tenemos aquí en el denominador al numerador y con forma de e elevado a algo. Entonces, para que nosotros podamos dejar una cosa igual y sin embargo ponerle como base, tendremos que sacar el logaritmo neperiano de todo eso que tenemos poniéndolo en el exponente. Entonces, esto digamos que es equivalente a e del logaritmo neperiano de todo lo que hay dentro, el productorio desde i igual a 1 hasta n de xi elevado a teta más 1. Recordemos que un exponente que hay dentro de un logaritmo puede salir multiplicando al logaritmo y que el logaritmo neperiano de un producto de cosas es la suma de los logaritmos neperianos. Entonces esto lo podemos arreglar como e elevado a teta más 1 por la suma, ya no voy a poner desde dónde hasta dónde, bueno, sí, desde 1 hasta n del logaritmo neperiano de xi. Entonces, una vez que tenemos esto, si lo pasamos al numerador, tendremos un signo negativo. Entonces, esto es teta elevado a n por x sub 0 teta por n por e elevado a menos teta más 1 por la suma desde 1 hasta n del logaritmo neperiano de las xi. ¿Qué ocurre? Que podemos demostrar a través de esto que es tanto suficiente como completo la suma de los logaritmos neperianos de las xy. Y z, recordemos que lo único de lo que depende es de la suma de los logaritmos neperianos de las xy. Todo esto de aquí son constantes y esto también es una constante. De manera que es función de este estimador. Llamémosle t de x. Esto de aquí le voy a llamar t de x. Entonces, primeramente, por el teorema de factorización. Teorema de factorización lo que nos dicen, si podemos factorizar esto en algo que dependa del estimador t de x y de teta a la vez, por otra cosa que solo dependa de la muestra, entonces ese estimador es suficiente. Entonces, vamos a escribir la f del vector x como un h de x que ¿qué va a ser? 1. No queremos, o sea, no tenemos realmente nada que solo dependa de la muestra y que esté en alguno de estos productos. Entonces, esto va a ser 1 por un g teta de x, que va a ser todo lo demás. Perdón, g de teta de x no, g teta de t de x, que va a ser todo lo demás. Entonces, vamos a poner que esto es igual al propio f de x teta. Entonces, de aquí se deduce que t de x, el estimador que nosotros estamos poniendo, es suficiente. Por otra parte, si nosotros tenemos una exponencial uniparamétrica, y esto lo es, porque son cosas que dependen de teta multiplicando a una exponencial por un cierto estimador, que a su vez multiplica algo que depende de teta, es la forma de una exponencial uniparamétrica, miraosla. Si lo que multiplica a mi estimador en el exponente de la e es un abierto en el espacio en el que estemos, como es uniparamétrica en R, entonces se trata este estimador de un estimador completo. De manera que como justificaríamos que menos teta más 1, siendo una función de teta, contiene un abierto en R, entonces sabemos que t de x, bueno, vamos a argumentar también que f de x teta es una exponencial uniparamétrica, entonces t de x es completo. Y finalmente podríamos decir que como z es una función de t de x, z es centrado, es decir, que la media de z es teta, y t de x y t es suficiente y completo, entonces z nos dice el teorema de Lehmann
que Z es el estimador centrado de máxima verosimilitud. Entonces, esta última parte del ejercicio simplemente se ha basado en demostrar que lo que ya teníamos calculado era el centrado de máxima verosimilitud. Lo más difícil normalmente es calcularlo, y eso ya lo hicimos en la primera parte del ejercicio. Bueno, pues muchas gracias, suscribiros al canal, dadle like al vídeo si os ha gustado, os dejaré en la descripción el vídeo del apartado anterior y el Twitter donde podéis preguntarme cualquier duda, y eso es todo. Hasta la próxima.